Hola familia, nos estamos aquí para compartir una vez más la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Vamos a compartir las lecturas de este día, sábado 25 de enero del 2025. Vamos a comenzar estas lecturas, vamos a ponernos en la presencia de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, en la antigua alianza, el santuario estaba dispuesto de tal manera que en una primera tienda, llamada el lugar santo, se hallaba el candelabro y la mesa con los panes sagrados, separada por un velo. Había una segunda tienda, llamada el lugar santísimo. El lugar santo entraban los sacerdotes todos los días para celebrar el culto, pero al lugar santísimo entraba una vez al año el sumo sacerdote, él solo, llevando consigo sangre de animales para ofrecerla en la expiación por sus propios pecados y por las del pueblo. Ahora bien, cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote, que nos obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, a través de una tienda que no estaba hecha por mano de hombre, sino pertenecía a esta creación. No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual no obtuvo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y los becerros y las cenizas de una ternera, cuando se esparcía sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal meramente exterior, cuánto más la sangre de Cristo purificada nuestras conciencias de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo, ya que a impulso del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios. Así podrá purificar nuestras conciencias de la obra que conduce a la muerte para servir al Dios vivo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aplaudan, pueblos todos. Aclamen al Señor de gozo llenos, que el Señor el Altísimo es terrible, y de toda la tierra, Rey Supremo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, asciende a su trono. Cantemos en honor de su nombre, nuestro Dios, al Rey, honremos y cantemos todos. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Porque Dios es el Rey del universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones desde su trono santo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya, aleluya. Abre, Señor, nuestros corazones para que comprendamos la palabra de tu Hijo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaba ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, porque decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hoy tenemos un evangelio muy cortito que acabamos de escuchar, pero primero vamos a irnos a la carta a los Hebreos, que hoy nos da un poquito más de, bueno, como así decimos, de carnita, ¿no? Fíjense que en la carta a los Hebreos nos dice que había dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Para que podamos comprenderlo, y a lo mejor todos aquellos que a lo mejor han estado en una iglesia, no puedo decir que todos, porque a lo mejor no todos, tenemos el atrio, o sea, el patio, donde está la puerta, y luego está la nave, donde están las bancas, y ahí en la nave después tenemos el altar. Este altar, ¿verdad? Es donde pues celebramos la Eucaristía. Pero dice la carta a los Hebreos que había un lugar santísimo.
Nosotros al lugar santísimo le llamamos a la capilla del Santísimo, donde se encuentra a Jesús Eucaristía en su especie del pan. Pero no lo confundamos con lo que tenían los israelitas. Teníamos el atrio, había el atrio, donde alguna ocasión Jesús retira a los vendedores del templo, les tira las monedas, expulsa a los vendedores de palomas, y luego tenemos ese lugar donde se ofrecen las ofrendas, donde agarraban a los becerros, donde agarraban las cosas. Las personas tocaban a los becerros y ahí les cortaban el cuello a los corderos, a las palomas, y así podían ellos purificarse. Por eso dice el mismo texto, dice, si la ceniza, la sangre, la ceniza, lo que se esparcía sobre las personas, pues era capaz de conferir a los israelitas una pureza legal meramente exterior. Entonces ahí lo primero que tenemos que entender. Después dice que el lugar santísimo donde una vez al año entraba el sumo sacerdote, en el templo existía como una tela. Esa tela, en el mismo texto de San Juan, no sé si recuerdan, dicen que la tela del templo se rasgó cuando Jesús muere en la cruz. Este lugar, atrás de ese lugar, atrás de esa tela, existía pues la arca de la alianza, pero había un altar. Realmente ya en la época de Jesús ya no había el arca de la alianza, ya había desaparecido. Entonces ponían un lugar santísimo donde el sacerdote ofrecía estos lugares. Entonces todo esto nos da el contexto de la carta a los hebreos. Lo interesante es que, como dice el mismo texto, ya no es un sacerdote, sino es Jesús quien entra, ya no con la sangre de los corderos, sino con su propia sangre. Ya no es para la purificación exterior, sino interior. Y todo esto nos ayuda a retomar conciencia de la purificación y de la limpieza del pecado, y que nos hace dar culto a Dios vivo, Él ofreciéndose al mismo Jesús, ofreciéndose para la salvación, y se ofrece para que nosotros podamos tener esa purificación del alma y del cuerpo, y que nosotros tengamos conciencia que es un sacerdote que está vivo entre nosotros, y que nosotros, sacerdotes, ministros ordenados, pues representamos y hacemos este momento. No es una representación, es una conmemoración. Nosotros como sacerdotes también recordamos que somos débiles, pero es Cristo mismo quien toma nuestros corazones, nuestras vidas, para que así nosotros podamos compartirlos con ustedes. Y luego tenemos este texto tan pequeñito de San Marcos, estos 2 versículos, dice que no le dejaban ni comer a Jesús, y que alguna vez pues fueron sus parientes porque decían que estaba loco. ¿Por qué este texto? Porque Jesús ya estaba diciendo tantas cosas del reino de Dios que no lo podían comprender, y que pues estaba volviéndose, ellos decían, volviéndose loco, pero no que se estaba volviendo loco, sino que no comprendían el mensaje de salvación, porque otra vez este mensaje solamente llegaba a los de corazones sencillos, humildes. Hoy pidámosle al Señor que nos ayude a ser sencillos, humildes, compartiendo con los demás su obra salvadora. Te invito a hacer una oración. Señor y Padre bueno, te damos gracias por el don tan precioso de tu Hijo Jesús, que al ofrecerse por nosotros, a ti, nos da la salvación, purificas nuestras almas, y sobre todo nos podemos acercar a ti. Permítenos estar dóciles a la luz del Espíritu Santo, para que nosotros, al acercarnos en la Eucaristía, podamos recibir el cuerpo de tu Hijo, el don precioso de la misericordia, y que así podamos conocerte y conocerlo a Él con la fuerza del Espíritu Santo y con tu amor. Todo esto te lo pedimos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, familia, por compartir sus videos, suscribirte en el canal y darle like para que muchas más personas conozcan la palabra de Dios. Que tengas un bonito
sábado y un fantástico fin de semana. Bendiciones.